Dicen que hay momentos en la historia donde el cielo se inclina sobre la tierra, momentos donde lo imposible se vuelve camino y donde un pueblo entero descubre que Dios no solo libera, también pelea, guía y abre puertas donde solo hay mar. Esta es la historia de la partida del Mar Rojo, uno de los milagros más asombrosos jamás contados. Un relato donde la libertad nace entre el miedo y la fe, y donde un mar entero se convierte en testigo de la victoria de Dios. El polvo del desierto aún flotaba en el aire cuando la noticia llegó al palacio. No fue anunciada con trompetas ni precedida por ceremonias. No hubo cantos ni alabanzas. Solo un mensajero exhausto, con la túnica manchada de arena y sudor, que cayó de rodillas ante el faraón y pronunció las palabras que cambiarían el destino de dos naciones. Han partido, todos. El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable. Egipto, la tierra de los dioses, la civilización eterna, acababa de quedar vacía de esclavos. Durante generaciones, los hijos de Israel habían sido el motor invisible del imperio. Levantaron ciudades, moldearon ladrillos, cavaron canales, cargaron piedras bajo el sol inclemente. Sus manos habían construido la grandeza egipcia, y ahora esas manos ya no estaban. El faraón se incorporó lentamente en su trono. Sus ojos, enrojecidos por noches sin descanso desde la última plaga, ardían con una mezcla de rabia, humillación y algo más peligroso: arrepentimiento. No el arrepentimiento del corazón quebrantado, sino el del orgullo herido. ¿Qué hemos hecho?, dijo, más para sí mismo que para los demás. ¿Cómo permitimos que Israel se fuera? ¿Cómo dejamos escapar a nuestra fuerza, a nuestra riqueza, a nuestra propiedad? Los consejeros intercambiaron miradas nerviosas. Nadie se atrevía a recordar en voz alta las noches de terror, el Nilo convertido en sangre, la oscuridad que se podía palpar, el grito que recorrió Egipto cuando los primogénitos murieron. Nadie quería mencionar que habían suplicado a Moisés que se fuera, que habían deseado con desesperación que ese Dios invisible los dejara en paz. Pero ahora el peligro parecía haberse alejado. El silencio de Dios era, para el faraón, una provocación. La Escritura dice algo inquietante. El corazón del faraón se endureció. No fue un endurecimiento repentino. Fue gradual, casi imperceptible, como el barro que, al ser expuesto una y otra vez al sol, termina convirtiéndose en piedra. El faraón recordó quién era, recordó su linaje, recordó que era considerado un Dios viviente, y un Dios no acepta derrotas. «Preparen los carros», ordenó con voz firme. «Convocad al ejército». La maquinaria de guerra egipcia se puso en movimiento. 600 de carros escogidos, los mejores, los más rápidos, los más temidos, junto con todos los carros de Egipto. Caballos entrenados para la batalla, guerreros endurecidos por campañas en tierras lejanas, capitanes que jamás habían conocido la derrota. Egipto no iba a permitir que su historia terminara así. No iba a permitir que un grupo de esclavos, guiados por un anciano pastor y un Dios invisible, se marchara sin pagar el precio. Mientras tanto, lejos del palacio, el pueblo de Israel avanzaba. No marchaban como un ejército, marchaban como una multitud. Hombres, mujeres, ancianos, niños, ganado, carpas, utensilios. Un pueblo entero que llevaba consigo no solo pertenencias, sino recuerdos de siglos de esclavitud. Cada paso era un acto de fe, aunque muchos no lo supieran. Habían salido con prisa, con pan sin levadura, sin tiempo para despedidas. No sabían a dónde iban exactamente. Solo sabían una cosa: ya no eran esclavos. Y esa libertad, tan deseada durante generaciones, comenzaba a sentirse extraña. La columna de nube avanzaba delante de ellos durante el día, y la columna de fuego iluminaba sus noches. Era una señal constante de que no estaban solos, de que el Dios que había desafiado a Egipto caminaba con ellos. Pero la fe aún era frágil. La libertad siempre lo es al principio. Fue uno de los vigías quien lo vio primero. Una línea oscura en el horizonte, un temblor leve bajo los pies, un sonido que no pertenecía al desierto. Caballos, carros, un ejército. El rumor se extendió como fuego entre la multitud. Los padres apretaron a sus hijos. Los ancianos se detuvieron. Algunos comenzaron a llorar.
Otros miraban al cielo buscando respuestas. Cuando finalmente distinguieron los estandartes egipcios, el pánico se apoderó del campamento. ¡Nos persiguen! El faraón viene tras nosotros. ¡Nos alcanzarán! El mar estaba delante de ellos, inmenso, imposible de cruzar. Las montañas flanqueaban los costados, y detrás, el ejército más poderoso del mundo conocido. No había salida. El miedo saca a la superficie lo que la fe aún no ha sanado. El pueblo se volvió contra Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Gritaron. ¿Para qué nos sacaste de allí? ¿Para morir en el desierto? Las palabras eran duras, crueles, injustas, pero profundamente humanas. Te lo dijimos, continuaron. Déjanos servir a los egipcios. Era mejor ser esclavos que morir aquí. El mismo pueblo que había visto el mar de sangre, que había caminado entre tinieblas y luz, que había sido testigo del poder de Dios, ahora temblaba. Porque la fe es fácil cuando el enemigo está lejos, pero cuando lo oyes acercarse, la fe es puesta a prueba. Moisés escuchó cada palabra. No respondió con ira, no gritó, no huyó, se mantuvo firme, y entonces habló. No teman, dijo. Manténganse firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy. Su voz no era la de un guerrero, era la de un hombre que había aprendido a confiar. Los egipcios que hoy ven, nunca más los volverán a ver. El Señor peleará por ustedes. Ustedes solo quédense tranquilos. Era una promesa, pero aún no había explicación. Delante de ellos, el mar seguía cerrado. Detrás, el polvo del ejército egipcio se acercaba. El escenario estaba listo. El momento decisivo se aproximaba. El pueblo no lo sabía, pero estaba a punto de presenciar uno de los actos más poderosos, simbólicos y recordados de toda la historia humana. La noche caía lentamente sobre el campamento, y con ella, el silencio antes del milagro. La noche descendió sobre el desierto como un manto pesado. No fue una noche común. No trajo descanso ni alivio. Trajo silencio, y ese silencio estaba cargado de expectativa. El cielo, despejado y profundo, parecía observar en quietud lo que estaba a punto de ocurrir en la tierra. El campamento de Israel permanecía inmóvil frente al mar. Nadie dormía. Nadie cantaba. Nadie encendía fogatas. El miedo había apagado incluso las conversaciones. Delante de ellos, el mar rojo reflejaba la luz de las estrellas como un espejo interminable. Sus aguas se extendían hasta donde la vista no alcanzaba. No había barcos, no había puentes, no había senderos ocultos, solo agua. Detrás, cada vez más cerca, el estruendo del ejército egipcio rompía la quietud de la noche. El sonido metálico de los carros, el resoplido de los caballos, los gritos de mando, todo avanzaba con una precisión aterradora. Israel estaba atrapado. En ese punto exacto, entre el mar y el enemigo, el miedo alcanzó su forma más pura. No era un miedo abstracto. Era real, visible, inevitable. Algunos abrazaban a sus hijos como si fuera la última vez. Otros miraban al horizonte con los ojos vacíos, resignados. Había quienes oraban en silencio, y quienes ya no podían hacerlo. La libertad que tanto habían anhelado parecía una broma cruel. ¿Así termina todo?, susurraban algunos. Aquí, el desierto no respondía, el mar no se movía. Y Moisés se apartó. No fue una oración pública. No levantó la voz frente al pueblo. No buscó impresionar a nadie. Fue un clamor profundo, desesperado, humano. Moisés, el hombre que había desafiado al faraón, ahora clamaba al Dios que lo había enviado. No pidió estrategias, no pidió armas, no pidió explicaciones. Clamó. Y entonces la voz de Dios rompió el silencio. No fue suave, no fue tranquilizadora, fue directa. ¿Por qué clamas a mí?, dijo el Señor. Di a los hijos de Israel que marchen. La orden era desconcertante. ¿Marchar? ¿Hacia dónde? Delante solo había mar. No se había abierto aún. No había señales visibles de un milagro. No había una promesa detallada, solo una instrucción imposible. Marchar cuando no hay camino. Avanzar cuando no hay salida.
Obedecer cuando la lógica se ha agotado. Ese fue el llamado. Entonces ocurrió algo que pocos notaron al principio. La columna de nube que había guiado a Israel durante el día y la columna de fuego que iluminaba sus noches comenzó a moverse. No avanzó, retrocedió. Se colocó entre Israel y el ejército egipcio. De un lado, oscuridad, del otro, luz. Para los egipcios, la noche se volvió más espesa, más confusa, más lenta. Sus carros comenzaron a perder coordinación. El terreno se volvió incierto. El avance se volvió torpe. Para Israel, la luz se intensificó. Era como si Dios mismo se hubiera interpuesto entre el miedo y su pueblo. El mensaje era claro, aunque nadie lo expresara en palabras. Esta batalla no es tuya. Moisés volvió al frente. El pueblo lo observaba con una mezcla de esperanza y duda. Algunos esperaban una explicación. Otros ya no esperaban nada. Entonces Moisés hizo algo que parecía ridículo frente a la inmensidad del mar. Levantó su bastón. Ese mismo bastón que había sido una simple vara de pastor. Ese mismo bastón que se había convertido en serpiente ante el faraón. Ese mismo bastón que había tocado el Nilo y lo había vuelto sangre. Lo levantó y esperó. No pronunció palabras mágicas. No gritó. No corrió. Simplemente obedeció. Y entonces comenzó. Al principio fue apenas perceptible. Un soplo leve. Un murmullo en el aire. Algunos pensaron que era solo el viento del desierto, pero no lo era. El viento aumentó. Se volvió constante, firme, poderoso. No venía en ráfagas caóticas. Soplaba con dirección, con propósito. Durante toda la noche, un viento recio del oriente empujó las aguas. Las olas comenzaron a moverse de una forma antinatural. No como cuando el viento agita la superficie, sino como si una fuerza invisible estuviera separándolas. El mar empezó a retirarse, no de golpe, no con violencia, con autoridad. Las aguas se abrieron, no se evaporaron, no desaparecieron, se levantaron. A ambos lados muros de agua comenzaron a formarse, altos, imponentes, temblorosos, pero firmes. El fondo del mar quedó al descubierto, seco, transitable. Un silencio absoluto se apoderó del campamento. Nadie gritó, nadie aplaudió, nadie corrió. El milagro era tan grande que paralizaba. Delante de ellos había un camino en el medio del mar, donde nunca debió existir uno. Un pasillo entre murallas líquidas, un sendero imposible tallado por la mano de Dios. Y entonces, la orden volvió a resonar en los corazones. Marchen, porque el milagro no se completaba con abrir el mar. El milagro requería un paso, uno solo. El primero fue el más difícil. ¿Quién sería el primero en pisar el fondo del mar? ¿Quién confiaría lo suficiente como para caminar entre paredes de agua? ¿Quién creería que esas aguas no caerían sobre ellos? La fe dejó de ser una idea. Se volvió una acción, un paso adelante. Luego otro, y otro más. Israel comenzó a avanzar. Niños tomados de la mano, ancianos apoyados en bastones, animales guiados con cuidado. Cada paso era una victoria sobre el miedo. Cada paso era una declaración silenciosa. Confiamos. Desde la distancia, el ejército egipcio comenzó a ver lo impensable. El mar, abierto. El pueblo, avanzando. El camino, real. Algunos dudaron, otros se rieron. Muchos pensaron que era una trampa. Pero el orgullo habló más fuerte que la prudencia. ¡Adelante!, ordenaron. ¡Persíganlos! El faraón no podía permitir que escaparan ahora. No después de ver el camino. No después de ver el desafío. La noche continuó avanzando. Israel caminaba entre muros de agua. Egipto se preparaba para seguirlos. La columna de fuego seguía marcando la separación. El reloj del cielo avanzaba hacia el amanecer. Y con él se acercaba el momento decisivo. El mar estaba abierto, pero aún no había terminado. El primer paso fue el más pesado. No porque el suelo estuviera blando, no lo estaba, sino porque el corazón temblaba. El fondo del mar, expuesto por primera vez desde la creación, se extendía ante ellos como un camino antiguo que nunca había sido pisado por el hombre. Era firme, sorprendentemente seco, como si hubiera estado esperando ese instante desde el principio de los tiempos. A la derecha y a la izquierda,
Las aguas se alzaban como murallas vivas. No eran columnas inmóviles. Se movían, ondulaban, respiraban. La luz de la columna de fuego se reflejaba en ellas, haciendo que brillaran como vidrio azul y plata. Algunos juraban ver sombras moverse dentro, peces suspendidos en un silencio imposible, como si el mar mismo contuviera el aliento. Israel avanzó, no en formación militar, no con disciplina perfecta. Avanzó como avanza un pueblo que aprende a confiar mientras camina. Los niños preguntaban en susurros, «Mamá, ¿el agua va a caer?» «No», respondían las madres, aunque no siempre estaban seguras. Los ancianos miraban las paredes de agua con ojos cansados, recordando historias antiguas que nunca imaginaron vivir. Algunos lloraban en silencio, otros cantaban salmos improvisados, palabras torpes que brotaban del alma más que de la memoria. Cada paso era un acto de fe, cada latido una oración. El viento seguía soplando con fuerza, manteniendo las aguas apartadas. Era un viento constante, decidido, como si obedeciera una orden que no podía desobedecer. No era un fenómeno natural cualquiera, era una fuerza dirigida, sostenida, vigilante. Moisés caminaba al frente, el bastón en la mano. No miraba atrás con frecuencia. Sabía que si lo hacía, vería el miedo. Prefería mirar hacia adelante, hacia lo imposible que se estaba volviendo real. Entonces, detrás de ellos, el silencio se rompió. El estruendo de los carros egipcios volvió a escucharse. No era un rumor distante, era cercano, demasiado cercano. El ejército del faraón había entrado en el mar. Los israelitas se giraron, el pánico regresando como una ola que amenaza con romper la fe recién nacida. Vieron las antorchas egipcias reflejadas en las murallas de agua. Vieron las sombras de los caballos, los carros avanzando por el mismo camino que ellos estaban usando para huir. «¡Nos siguen!», gritaron algunos. «¡Van a alcanzarnos!». El miedo no había desaparecido, solo había sido empujado a un lado, y ahora regresaba con fuerza. Pero algo estaba ocurriendo en el otro extremo del camino. Cuando los carros egipcios avanzaron por el fondo del mar, descubrieron que el terreno ya no respondía igual. Las ruedas comenzaron a atascarse. Los caballos resbalaban. La coordinación perfecta que había caracterizado al ejército más poderoso del mundo comenzó a romperse. Los capitanes gritaban órdenes contradictorias. «¡Avancen! ¡Deténganse! ¡Reagrúpense!». Pero nada funcionaba. La escritura diría más tarde que el Señor trastornó al ejército egipcio. No fue solo un problema mecánico, fue una confusión profunda, un desorden que nacía del miedo. Algunos soldados miraron las murallas de agua y por primera vez entendieron. «El Señor pelea por ellos», susurraron, «contra nosotros». El orgullo comenzó a resquebrajarse, pero ya era tarde. Israel seguía avanzando. El camino parecía interminable, pero cada paso los alejaba un poco más del pasado. Cada metro recorrido era una cadena rota, un grillete que quedaba atrás, una herida que comenzaba a sanar. Había quienes caminaban rápido, casi corriendo. Otros avanzaban despacio, como si temieran despertar al mar. Pero todos avanzaban. La libertad no se recibe de una vez, se cruza paso a paso. La columna de fuego iluminaba el camino, marcando la diferencia entre quienes confiaban y quienes perseguían. Para Israel la luz guiaba. Para Egipto la oscuridad confundía. Era la misma presencia, produciendo efectos opuestos. El cielo comenzó a cambiar. La noche, que había sido testigo del milagro, empezaba a rendirse ante la llegada del amanecer. Una franja pálida apareció en el horizonte. El tiempo se agotaba. Moisés sabía que el momento decisivo estaba cerca. Cuando el último de los israelitas alcanzó la otra orilla, el pueblo se detuvo. Se giraron, observaron. El mar seguía abierto. El ejército egipcio estaba dentro. El camino de salvación se había convertido en un camino de juicio. El faraón avanzaba aún, su carro luchando contra el terreno, su orgullo empujándolo hacia adelante incluso cuando la razón gritaba que se detuviera. Había visto el poder de Dios, y aún así eligió desafiarlo. Entonces, en el momento exacto, cuando el sol comenzaba a asomarse y la historia contenía el aliento, Dios habló nuevamente a Moisés. «Extiende tu mano sobre el mar». La orden era clara.
El gesto, simple. Las consecuencias, eternas. Moisés levantó el bastón una vez más. No con duda, no con temor, con obediencia. El viento comenzó a cambiar. Las aguas, que habían estado contenidas durante toda la noche, comenzaron a moverse de otra forma. Ya no se sostenían como murallas. Empezaron a regresar. No lentamente, no con vacilación, con poder. Las paredes de agua colapsaron. El mar volvió a su lugar. Los carros, los caballos, los soldados, todo fue cubierto. El estruendo fue ensordecedor. El rugido del agua borró gritos, órdenes, súplicas. El poder que había sido desafiado se manifestó sin reservas. En cuestión de instantes el ejército egipcio dejó de existir. No quedó uno solo. El mar se aquietó. Las aguas volvieron a su curso natural, como si nada hubiera ocurrido. El sol terminó de elevarse, iluminando una escena que jamás sería olvidada. En la orilla, Israel observaba. Algunos caían de rodillas, otros levantaban las manos al cielo. Muchos lloraban, pero ya no de miedo. El enemigo había desaparecido, la esclavitud había terminado. No había marcha atrás. La Escritura dirá algo sencillo pero profundo. Y vio Israel aquel gran hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor, y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. No fue solo un milagro, fue una revelación. Israel no solo fue salvado, Israel fue transformado. El pueblo que había salido de Egipto como esclavos, ahora se levantaba como una nación libre, marcada para siempre por un Dios que abre caminos donde no los hay. Pero aún faltaba algo, la respuesta del corazón. La alabanza que brota después del milagro, el canto que nace cuando el miedo ha sido vencido. El sol terminó de elevarse sobre el horizonte, bañando el desierto en tonos dorados y anaranjados. Los rayos de luz produjeron destellos sobre la superficie del mar, que ahora estaba en calma absoluta, como si hubiera sellado con solemnidad la escena de la noche anterior. El silencio era profundo, no el silencio del miedo, ni el silencio de la incertidumbre. Era un silencio reverente, lleno de asombro, el tipo de silencio que solo aparece cuando el alma humana reconoce que ha sido testigo de algo imposible. Israel permanecía en pie sobre la orilla oriental del Mar Rojo, mirando la vastedad del agua, consciente de que en ese mismo lugar, solo horas antes, la muerte había estado rozándolos. Ahora, sin embargo, estaban vivos, salvos, libres. El mar, que había sido una amenaza inquebrantable, se convirtió en tumba para el mayor ejército de la tierra. Ningún soldado egipcio salió del agua. Ningún carro volvió a la superficie. Ninguna trompeta de guerra resonó nuevamente en el desierto. El poderío de Egipto se había detenido en un solo acto divino. El faraón, aquel que se había creído igual a los dioses, quedó reducido al silencio. El hombre que había perseguido a Israel con orgullo, ira y venganza, fue confrontado con una verdad innegable. Había un poder por encima del suyo. Ese poder era el Dios de Israel. Los israelitas lo comprendieron finalmente. Ya no era solo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ya no era solo el Dios de sus antepasados. Era su Dios, presente, real, cercano, defensor. La fe que antes era vacilante, frágil y llena de dudas, ahora se afirmaba como roca. Y esa fe necesitaba expresarse. Moisés permaneció en silencio por un momento, observando el mar, no con triunfo, sino con reverencia. Él también había aprendido algo esa noche. Había visto cómo Dios no solo abre caminos imposibles, sino que pelea por su pueblo de formas que ningún hombre puede prever. Entonces una voz se elevó entre la multitud. No era la de un líder militar, no era la de un profeta, era la voz temblorosa de un hombre común, diciendo las palabras que todos sentían. El Señor nos ha salvado. Y como si esas palabras hubieran roto un dique emocional, el pueblo entero comenzó a elevar gritos de alabanza. Algunos lloraban, otros se abrazaban, muchos se inclinaban al suelo. Era la primera vez en sus vidas que celebraban como hombres y mujeres libres. Y fue allí, entre lágrimas, polvo y amanecer, cuando Moisés levantó su voz y comenzó un canto. Un canto que se convertiría en uno de los himnos más antiguos y poderosos del pueblo de Dios. Un canto que la humanidad entera recordaría siglos más tarde. El cántico decía: «Cantaré al Señor,
porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. El pueblo escuchaba, y cada palabra resonaba en su interior como si fuera escrita en fuego. No era un canto de celebración superficial, era un canto de identidad, una declaración de quién era Dios y quiénes eran ellos ahora. Moisés continuó: El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Los carros del faraón y su ejército arrojó en el mar. Sus príncipes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Ese canto era medicina para un pueblo que había vivido generaciones enteras bajo el látigo de Egipto. Era justicia, era libertad, era el comienzo de una nueva historia. Mientras el canto avanzaba, algo inesperado ocurrió. Miriam, hermana de Moisés, profetisa, anciana, mujer de espíritu valiente, tomó un pandero entre sus manos. Su rostro, marcado por los años, brillaba con una alegría juvenil. Levantó el instrumento, lo agitó, y el sonido del pandero se unió al canto como un latido nuevo. Otras mujeres la siguieron, niñas, madres, abuelas. Todas tomaron panderos, formando un coro de voces y pasos. Miriam cantó: Cantad al Señor, porque en gran manera se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y mientras danzaban, mientras el polvo se levantaba bajo sus pies, mientras las risas y lágrimas se mezclaban, algo extraordinario ocurrió. Por primera vez en siglos, Israel celebró sin cadenas. Celebraron sin temor a guardias. Celebraron sin ocultarse. Celebraron sin la sombra del faraón. Celebraron como un pueblo nacido ese mismo día. Cuando la música se detuvo, el pueblo permaneció en silencio una vez más. Pero ahora era un silencio distinto al del miedo. Era un silencio lleno de propósito. Israel ya no era un grupo de esclavos escapando. Era una nación caminando hacia su destino. Allí, a la orilla del mar, aprendieron algo que los acompañaría para siempre. Que Dios no solo los libera, los guía. Que no solo abre caminos, los protege. Que no solo destruye al enemigo, construye un futuro. Moisés sabía que el camino no sería fácil. El desierto estaba por delante. Las pruebas aún no habían terminado. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no caminaban hacia lo desconocido como si fueran abandonados. Caminaban hacia la promesa, guiados por la presencia de Dios. Israel siguió avanzando por el desierto de Shur, dejando atrás la orilla del mar, pero llevando consigo el recuerdo del milagro más impresionante que jamás habían visto. Cada padre lo contaría a sus hijos. Cada abuelo lo narraría en las noches. Cada generación repetiría: Dios abrió el mar para nosotros. Dios nos hizo pasar en seco. Dios destruyó a nuestros enemigos. Ese recuerdo sería ancla, escudo y lámpara durante siglos. Sería símbolo de esperanza para profetas, reyes y exiliados. Sería metáfora de libertad para pueblos enteros. Sería inspiración para millones alrededor del mundo. Porque el mar no se abrió solo para Israel. El mar se abrió para que toda la humanidad supiera que, cuando Dios decide salvar, nada puede impedirlo. Ni un ejército, ni un faraón, ni un mar completo. La partida del Mar Rojo no fue solo una liberación física. Fue una declaración cósmica. Fue Dios diciendo: soy más poderoso que los imperios. Soy más fiel que tus miedos. Soy más grande que los obstáculos. Donde tú ves un final, yo abro un camino. Y así, en esa mañana luminosa, con el mar volviendo a su lugar, se selló la identidad de Israel. Un pueblo libre, un pueblo guiado, un pueblo amado, un pueblo llamado a confiar. El desierto los esperaba, pero ahora sabían que nunca caminarían solos. Tal vez tú también estás frente a un mar imposible, pero recuerda esto: Dios no lo abrió cuando Israel llegó, lo abrió cuando Israel avanzó. Quizás tu milagro también está esperando tu próximo paso. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu amén en los comentarios. Y comparte este video con alguien que hoy necesita saber que Dios todavía abre mares.